Análisis estadístico multivariado con StatGraphics. Ok, en esta sesión lo que vamos a hacer es realizar análisis estadísticos multivariados a través del software estadístico StatGraphics Centurion. Recuerden que cuando estamos haciendo análisis univariados o bivariados, lo máximo que podemos hacer es representar máximo dos variables, ¿cierto? Para verificar qué asociación tienen estas dos variables, qué correlación tienen o qué correlación no tienen estas variables, ¿cierto? Existen técnicas multivariadas mucho más fuertes, mucho más robustas, ¿cierto? En este caso son las técnicas estadísticas multivariadas. El StatGraphics Centurion ofrece en esta última versión, también en la versión anterior, ofrece técnicas estadísticas multivariadas tales como análisis de componentes principales, análisis factorial, análisis de correlación canónica, análisis clúster y análisis discriminante. Vamos a generar estos análisis a través del StatGraphics Centurion. Esta última versión del StatGraphics Centurion 16, también trae un componente adicional, componente que no traía la versión anterior, que es análisis de correspondencias simples y múltiples. Estas dos últimas son técnicas estadísticas multivariadas para variables cualitativas. Inicialmente vamos a correr un análisis de componentes principales. Recuerden que el análisis de componentes principales lo que hace es reducir la dimensionalidad del estudio para una mejor interpretación de los datos. Recuerden que reducir la dimensionalidad o reducir la dimensión del estudio hace referencia a, si tengo un estudio donde se midieron muchas variables cuantitativas y cualitativas, en este caso nos interesan las variables cuantitativas. En este caso nos interesan las variables cuantitativas, entonces lo que hace el análisis de componentes principales es tomar estas variables cuantitativas, supongamos que son 20, 30 variables cuantitativas, y lo que queremos es reducirlas, esas variables cuantitativas, estas 20, a nuevas y pocas variables numéricas que me expliquen lo que explicaban esas 20 variables cuantitativas. Ese es el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales es un análisis previo a otra técnica que se le puede aplicar a estos datos. Por ejemplo, yo puedo correr un análisis de componentes principales para reducir la dimensión, y lo que me explicaba 5 o 7 variables me la puede explicar una nueva variable llamada componente principal, ¿cierto? Y con esa nueva variable poder hacer un análisis de varianza, por ejemplo, poder hacer una prueba de hipótesis, poder hacer una carta de control de calidad. De pronto con dos de ellas reducirlas, tomar dos de ellas ya reducidas y hacer un análisis de regresión. Es decir, el análisis de componentes principales es una técnica intermedia para desarrollar otra técnica. Entonces lo que me hace el análisis de componentes principales es reducir la dimensión. Fuera de reducir la dimensión, también me dice qué variables es, qué variable es o qué variables son las que más me aportan al modelo, a las componentes, cuáles son las que más me están contribuyendo. Muy bien. Para generar un análisis de componentes principales debo tener claro las variables. En este caso estamos haciendo un análisis de un conjunto de variables de un estudio de unos vehículos. Estas variables, esta base de datos, de hecho es una base de datos que está contenida dentro del mismo software StatGraphics. Cuando se instala, él trae como ejemplo esta base de datos. En este caso se midió la marca, el modelo, el tipo, el precio mínimo, precio medio, precio máximo de unos vehículos, ¿cierto? Se midió el consumo de gasolina, millas por galón, se le midió cuántos bolsas de aire tenía el vehículo, ¿cierto? El cilindraje, cuántos cilindros tiene, ¿cierto? El tamaño del motor, caballos de fuerza, revoluciones por minuto, revoluciones por millas, si el auto era manual o era automático, ¿cierto? Cuántos galones consumía, ¿cierto? A la hora de tanquear, número de pasajeros, longitud en pulgadas, ancho en pulgadas, distancia de retorno en U, medido en pies, ¿cierto? Asiento trasero medido en pulgadas, cuánto medía, ¿cierto?
el fondo de equipaje medido en pulgadas, el peso en libras, ¿cierto? Y la manufactura, si era nacional o era importada. Como lo notan, es una base de datos completa de un conjunto de 93 automóviles a los cuales se les midió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 variables. Recuerden que no todas son cuantitativas, hay cualitativas también, ¿cierto? Entonces, si queremos generar un análisis de componentes principales, debo identificar que las variables que esté midiendo sean cuantitativas, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si generamos un análisis de componentes principales? Para generar un análisis de componentes principales vamos a, en la barra superior, a analizar. Datos continuos, y en datos continuos vamos a métodos multivariados. Allí en métodos multivariados tenemos análisis de componentes principales. Allí picamos en análisis de componentes principales, sale nuestra ventana, ¿cierto? La ventana de selección de variables. En este caso debemos seleccionar las variables de interés. Podemos tomar precio mínimo, millas por galón, carretera, tamaño del motor, galones de gas, bueno, cuántos galones en tanqueo, longitud en pulgadas, el ancho en pulgadas, el peso en libras, ¿cierto? Caballos de fuerza, revoluciones por minuto. Entonces, noten que todas estas variables que estoy tomando son variables cuantitativas. Estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables cuantitativas, ¿cierto? Quiero reducir la dimensión de estudio, es decir, que de estas 9 variables cuantitativas pueda explicar, pueda crear nuevas y pocas variables que me expliquen lo que me explicaban estas 9 variables cuantitativas. Las demás ventanas, como son están entre paréntesis, recuerden, todas estas ventanas que están entre paréntesis son opcionales. No hay necesidad de llenarlas. Picamos en aceptar. Hay información faltante, hay datos faltantes. Como hay datos faltantes, el software estadístico StatGraphics nos da una opción, dice opción de componentes principales para tratamientos de valores faltantes. Por defecto, le podemos decir que nos extraiga el número de componentes y que nos haga una imputación, ¿ok? Normal. También nos proporciona las opciones de cuántos gráficos queremos que salgan, ¿sí? Queremos que salgan todos los gráficos y aceptar. Cuando picamos en aceptar, ¿cierto? Aparece la tabla de los pesos de los componentes, ¿cierto? Nos aparece en la ventana superior izquierda nos aparece el porcentaje de varianza capturado, ¿cierto? Los valores propios de cada una de estas variables. Recuerden que la técnica es descomposición espectral, que es tomar la matriz de varianzas y covarianzas de las 9 variables, calcularles los valores propios y estos valores propios entonces generar los vectores propios asociados, y esos vectores propios realmente son las cargas factoriales. Las cargas factoriales, las ponderaciones, perdón, esas ponderaciones son los pesos que se le van a dar a las nuevas variables. Recuerden que las nuevas variables creadas son combinaciones lineales de las variables originales, ¿sí? StatGraphics por defecto nos dice que con los dos primeros componentes principales, con las dos primeras componentes, ojo con esto, no con las dos primeras variables originales de estudio, sino con las dos primeras componentes principales, se puede capturar el 83.011% de la varianza o de la variabilidad acumulada. Es decir, que lo que explicaba con 9 variables originales, ahora lo puedo explicar con dos nuevas variables, que son combinaciones lineales de las variables originales, ¿ok?
StatGraphics también nos ofrece el gráfico de sedimentación, ¿cierto? En este caso, gráfico que me indica con cuántas componentes nos debemos quedar. Recuerden que aquí tenemos el gráfico de efecto de codo, ¿cierto? Donde hace codo el gráfico, ahí es donde debemos cortar para identificar cuántas componentes debemos tomar. Él nos dice que debemos tomar dos componentes principales. En este caso, él señala con una línea roja cuántas componentes debemos tomar. ¿Cuántas? Tantas componentes como puntos estén por encima de esa línea roja. En este caso nos señala, él nos sugiere, el software nos sugiere que debemos tomar las dos primeras componentes principales. Y esta sugerencia gráfica coincide con la ponderación, ¿cierto?, de la varianza acumulada con las dos primeras componentes principales, 83%, 83.011%. Muy bien. De pronto nos interesa también, claro, como StatGraphics nos ofrece nos está diciendo, nos sugiere dos componentes principales, él solamente señala, calcula las ponderaciones, los pesos de las dos primeras componentes principales. En este caso él dice, en este caso, al igual que la mayoría de los casos, de hecho la totalidad de sus análisis, él tiene un ayudante, el StatAdvisor. El StatAdvisor es una guía de interpretación de los resultados. Recuerden que este StatAdvisor es el que hace la diferencia del StatGraphics de todos los demás software estadísticos. El StatAdvisor te da una regleta, una ayuda de cómo interpretar los resultados. No es el análisis de la información. Lo que hace el StatAdvisor es simplemente una interpretación de las salidas, pero nosotros como usuarios debemos darle mejor interpretación, más que el software, porque el software no sabe qué es lo que estamos midiendo. En este caso particular, el StatAdvisor nos está diciendo que la primera componente principal, la primera nueva variable que se llama componente principal, es la combinación lineal de las variables originales multiplicadas por la primera columna de ponderación. Es decir, que nuestra primera componente principal, podríamos llamarla C1, ¿cierto? Componente principal 1, es igual al primer peso 0.2994 por la variable precio mínimo, ¿cierto? Menos 0.3244 por millas por galón en carretera, más 0.37 por tamaño en motor, más 0.36 por galón de tanqueo, más 0.33 por longitud, más 0.36 por ancho en pulgadas, más 0.3878 por peso en libras, más 0.3229 por caballos de fuerza, menos 0.1821 por revoluciones por minuto, ¿cierto? Esa combinación lineal de variables originales multiplicadas por los pesos son los llamados componentes principales, ¿ok? Entonces noten que con esta nueva ecuación, esta nueva función, creo una nueva variable llamada componente principal. StatGraphics solamente nos ofrece la primera componente principal, pero nos dice que deben tomar las dos primeras, es decir, que la segunda componente principal se podría construir de la misma forma que se construyó la primera, multiplicando los valores de la segunda columna por las variables. 0.42 por precio mínimo, menos 0.076 por millas por galón, menos 0.1202 por tamaño del motor, 0.0544 por galones de tanqueo, menos 0.1585 por longitud en pulgadas, menos 0.2077 por ancho en pulgadas, menos 0.0187 por peso en libras, 0.4422 por caballos de fuerza y 0.7311 por revoluciones por minuto. Así es que se construiría la segunda componente principal. Evidentemente el StatGraphics no nos genera la segunda componente principal. Él simplemente nos genera la primera para que la interpretemos así y nosotros debemos calcular la segunda. Una representación gráfica de los individuos evaluados en estas dos ecuaciones, en esta primera y en la segunda ecuación, es lo que nos arroja el segundo gráfico de las opciones gráficas. Es este gráfico de dispersión, componente 1 versus componente 2, ¿cierto? Él genera un diagrama de dispersión. Muy bien. De interés particular, si nosotros no queremos quedarnos en algunos casos, en este caso, como
el ejemplo nos generó un 83% de variabilidad, es fantástico que se capture esa cantidad de variabilidad, ¿cierto? En algunas otras ocasiones no captura el 83% y queremos de pronto retener más variables, más componentes, ¿cierto? Entonces, si el software nos dijo que 2, entonces nos quedamos con 2. No, el software es flexible en este tipo de situaciones. Podemos dar clic derecho, opciones de análisis, y allí seleccionar cuántos componentes principales. Tantos componentes principales como que su valor, valores propios sean mayores que 1. No, quiero el número de componentes principales. ¿Cuántos componentes principales queremos? Podemos pedirle las 9 componentes principales. Como hay 9 variables originales de estudio, debe haber 9 componentes principales. Picamos en aceptar y él nos calcula las cargas factoriales de las 9 componentes principales, y noten que el gráfico de segmentación elimina la línea de selección. A esto se le llama libre elección o libre selección de componentes, ¿cierto? Muy bien, cuando activo todas las componentes principales, noten que se activan también los gráficos 3D. Gráficos 3D que estaban inhabilitados porque el software seleccionó solamente 2 componentes principales. Si hubiera seleccionado 3, cierto que capturaran la mayor variabilidad, se hubieran podido generar los gráficos 3D. En este caso, tenemos las cargas factoriales, tenemos tenemos las cargas factoriales y tenemos la tabla de componentes principales. Estos individuos que son graficados acá en 2D, en el gráfico de dispersión 2D o en este gráfico de dispersión 3D, son los valores de los individuos evaluados en las componentes principales. En este caso, ¿cierto? En las 9 componentes principales. Esta tabla de puntuaciones, ¿cierto? Tabla de componentes son los valores que toman los individuos evaluándolo en cada una de las ecuaciones. Como hay 9 ecuaciones, ¿cierto? Cada una de estas 9 columnas me va a generar 9 ecuaciones, entonces hay 9 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces son todos los individuos evaluados en todas las ecuaciones. Es decir, el StatGraphics nos evita el cálculo de reemplazar los individuos aquí en estas ecuaciones. Él ya no los calcula. Estas dos primeras columnas de componentes, componente 1 y componente 2, ¿cierto? Son utilizados para graficar el diagrama de dispersión 2D. Y las 3 primeras componentes es para graficar hacer el gráfico 3D. ¿Ok? Entonces, noten que, ¿cuál era la finalidad de componentes principales? Reducir la dimensión. Pues entonces, con este estudio, con este análisis, podemos decir que la dimensión se puede reducir de 9, se puede reducir a 2. Hemos cumplido el objetivo, reducir la dimensionalidad del estudio, ¿sí? Si pasamos un momento a los gráficos, tenemos gráficos de segmentación, tenemos gráficos de dispersión 2D, tenemos gráfico de dispersión 3D, tenemos representación bidimensional de los individuos, de las variables evaluadas en la dimensión de las componentes. Es decir, este gráfico me sirve para identificar qué variables aportan más a qué componente. La línea roja horizontal es el componente 1, la línea vertical roja es el componente 2. ¿Qué variables están más cercanas al eje del componente 1 y qué variables están más asociadas al eje 2? Pues noten que este grupo de variables, galones de tanqueo, peso por libre, tamaño del motor, longitud pulgadas, que son positivas, afectan o este conjunto de variables que están cerca al eje del componente 1 son las que más aportan a la primera componente, ¿cierto? Millas por galón aporta, pero de forma inversamente proporcional comparada con este grupo de variables. Para el eje 2, componente 2, ¿cierto?
Para este componente 2 realmente ninguna variable está cercana al eje, realmente son pocas las que lo representan. ¿Mm? Pocas variables se explican el componente 2. Esa interpretación se puede dar también en 3D, si lo quieren visualizar, si quieren identificar en 3D qué variables aportan más al componente 1, al componente 2 y al componente 3. Es agregar el tercer componente y verificar qué variable aporta más al tercer componente. De interés particular, millas por galón en carretera parece ser que es la que más aporta al tercer componente. Y en algunas situaciones no alcanzamos a visualizar bien esto, ¿cierto? Entonces podemos pedirle al StatGraphics que nos dé un mejor panorama de esta representación, y es rotar la gráfica de tal forma que podamos interpretar, ¿cierto? Hay cosas que se pierden, hay interpretaciones que se pierden en la dimensionalidad o en la multidimensionalidad, ¿cierto? Entonces el StatGraphics les ofrece o nos ofrece la forma de identificarlo, sacarlo de ese anonimato, la información, y detectar patrones. Muy bien. Las dos gráficas anteriores, 2D y 3D, ¿cierto? Solamente me representan las variables en la dimensión de las componentes. Estos gráficos son bidimensionales, me representan las variables y me representan los individuos en la dimensión en la dimensión de los componentes principales. ¿Ok? Esta es la segunda, la segunda situación, que es en 3D. Recuerden, nuestro objetivo era reducir la dimensión. El StatGraphics nos está diciendo que reduzcamos la dimensión a dos componentes principales. Hemos cumplido el objetivo. Como siempre, cada vez que tenemos un análisis estadístico en estas ventanas de análisis del StatGraphics, podemos dar clic derecho, copiar el análisis de StatReport. El StatReport es la ventana de reportes del StatGraphics, la cuarta ventana. Lo notan aquí en el explorador en la parte superior izquierda, ¿cierto? Que es donde enviamos nuestros análisis. ¿Ok? Podemos pasar a otra técnica, una técnica llamada análisis factorial. El análisis factorial es una técnica estadística multivariada que, a diferencia del análisis de componentes principales, lo que ella busca es crear un modelo de predicción, de identificación, de hecho, de variables latentes, variables no observables en el estudio, que están implícitas en el mismo estudio, pero no son fáciles de medir o no se pueden medir directamente. Por ejemplo, el desempeño el desempeño de una empresa prestadora de servicios no se puede medir directamente preguntándole al cliente si está satisfecho o no satisfecho con el servicio de la empresa directamente. No, se le puede preguntar respecto a satisfacción a la forma en que lo atendieron, satisfacción con los productos, ¿cierto? El tiempo que se demoraron en entregarle también el producto o de atenderlo, ¿cierto? El costo que le produjo a este cliente el adquirir el servicio o el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas variables que se pueden medir para tratar de explicar qué tan satisfecho está el cliente, ¿cierto? Pero ese qué tan satisfecho está el cliente es una variable latente, es una variable no observable, no medible directamente, o bueno, preferiblemente no se debería medir, ¿cierto? Directamente, porque puede herir la susceptibilidad de los clientes en este caso, ¿sí? Pues ese análisis factorial se puede también desarrollar a través de StatGraphics, ¿sí? Queremos medir unas variables de información, ¿cierto? En este caso, sobre nuestra base de datos, que es la base de datos de vehículos, queremos verificar la eficiencia del vehículo, ¿cierto? Entonces son variables no observables en este caso que se van a medir a través de variables que sí se pudieron realizar, sí se pudieron medir. Vamos a la parte superior del StatGraphic, vamos a analizar
datos continuos, análisis multivariado, métodos multivariados, análisis de factores o análisis factorial. Podemos tomar las mismas variables de análisis de componentes principales como precio mínimo, consumo de gasolina por galón, millas por galón en carretera, cilindros, tamaño del motor, caballos de fuerza, revoluciones por minuto, galones de tanqueo, longitud en pulgadas, ancho en pulgadas, peso en libras, bueno, entre otras, ¿no? Hay varias variables cuantitativas allí que se pueden analizar. Vuelve y juega, por defecto, eh, pareciera que los resultados entre análisis de componentes principales y análisis factorial fueran los mismos. Recuerden, la diferencia es que en el análisis factorial estamos buscando, de encontrar, de medir variables no observables. La estructura es casi la misma, en términos de que la forma de hacer de análisis factorial hay diferentes métodos, ¿cierto? Entre ellos está el método de la componente principal, que es la descomposición espectral, pero tiene una pequeña diferencia. Muchos autores y muchos estadísticos o investigadores realmente omiten explicar esa diferencia entre análisis de componentes principales y análisis factorial. El análisis de componentes el análisis factorial tiene el análisis factorial a través del método de la componente principal tiene una diferencia sutil con el análisis de componentes principales y es la forma de construir las ponderaciones, las cargas, ¿sí? No es la misma técnica, no es que análisis de componentes principales sea análisis factorial, no es lo mismo. Muy bien, al generar un análisis factorial a través del método de la componente principal, observamos que la captura, ¿cierto? El porcentaje de captura es del 81% con dos factores, ¿cierto? En este caso, 81.99% de la información es capturada con dos factores, es decir, que las 11 variables, en este caso capturamos y estudiamos 11 variables, las 11 variables se pueden explicar con dos variables nomás, dos nuevas variables llamadas factores. Podemos generar en la barra superior opciones tabulares, podemos generar estadísticas de selección, estadístico de rotación, ¿cierto? O sea, rotar los ejes, coeficientes del factor y valores del factor, ¿cierto? También podemos generar gráficos 2D, podemos generar gráficos 3D, ¿cierto? Es decir, generar todos los análisis univariados, bivariados bivariados y trivariados de la información. La primera ventana fue la que miramos ahorita de los valores propios, el porcentaje de varianza capturada. La segunda ventana es la matriz de cargas factoriales, es decir, las cargas factoriales es la ponderación de las variables originales multiplicadas ¿por qué? Por las constantes asociadas a los valores propios y los vectores propios de la matriz de covarianza de este análisis, ¿sí? Noten que la primera variable o el primer factor, ¿cierto? Se construye casi similar a los componentes principales. De hecho, en estas técnicas multivariadas, el común denominador de estas variables, de estas técnicas multivariadas es crear combinaciones lineales, ¿cierto? Entonces podríamos escribir que el factor 1 está definido como 0.75 por precio mínimo, ¿cierto? Menos 0.886 por consumo de gasolina, menos 0.82 por millas por galón, más 0.88 por cilindros, etcétera, 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 ¿cierto? Fuera de eso él nos genera las comunalidades y las varianzas específicas. Muy bien, así como se capturó, claro,
como nos dice, los valores propios nos dice que nos quedemos con dos factores, entonces se deben crear dos ecuaciones. El StatGraphics solamente nos genera la primera ecuación, es decir, que nosotros debemos generar la segunda ecuación para crear nuestro modelo, ¿cierto? Si graficamos, si evaluamos los individuos, bueno, a diferencia del análisis de componentes principales, el análisis factorial tiene un método que es el método de rotación. Podemos rotar los ejes de forma ortogonal o no ortogonal para tratar de capturar más información, más variabilidad que el 81%, ¿cierto? El StatGraphics nos genera las ponderaciones antes de rotarlas, es decir, sin rotar, y nos genera las ponderaciones después de rotar, ¿cierto? El método de rotación es Varimax en este caso. Si queremos hacer otra técnica, otro método de rotación, simplemente damos clic derecho, opciones de análisis, y allí podemos tomar Varimax, Equimax o Artimax, ¿ok? Podemos tomar cualquiera de esas rotaciones, opciones de rotaciones, precisamente para rotar los ejes. Los coeficientes del factor son las ecuaciones prácticamente, y la tabla de puntuación, que es evaluar los individuos en las dos primeras ecuaciones. Como tenemos 93 individuos, debemos evaluarlo a todos los 93 en cada una de las ecuaciones, ¿ok? Claro, hay un dato faltante por ahí. El StatGraphics por defecto nos dice que tomemos los dos primeros componentes principales. Nosotros podemos pedirle a él los otros componentes. Damos clic derecho, opciones de análisis, y que nos genere el número de factores. Como hay 11 variables originales, él debe generar 11 factores. Noten que él eliminó la línea de corte, la línea roja, pero cuando eliminó la línea roja generó las cargas factoriales de las restantes variables, ¿ok? Generó sus varianzas, sus comunalidades, sus varianzas específicas. La matriz de cargas factoriales, y generó los individuos, la puntuación de los individuos evaluados en las 11 variables, en las 11 nuevas variables llamadas factores. Muy bien, es decir, que con las dos primeras componentes, con los dos primeros factores, ¿cierto? Yo puedo explicar la eficiencia del vehículo, ¿cierto? Si me devuelvo y tomo valores mínimos, noten que yo me puedo quedar con las dos primeras ecuaciones, con las dos primeras funciones, y una llamarla eficiencia. Bueno, vamos a mirar las variables que están implícitas en estas dos. El primer factor es el precio y los caballos de fuerza, ¿cierto? De forma positiva, y de forma negativa, millas por galón y consumo de gasolina, ¿cierto? Parece ser que el segundo eje está explicado es por revoluciones por minuto. Dependiendo de qué variables son las que más aportan en cada uno de los factores, asimismo podré darle un nombre a esa nueva variable latente, variable no observable llamada factor. El nombre de estas variables es a gusto del mismo investigador. Muy bien. La tercera técnica llamada análisis clúster o análisis de clasificación, ¿cierto? Lo que hace es, a partir de un conjunto de variables cuantitativas, un conjunto de variables medidas a un grupo de individuos, buscar la forma de separarlo, de particionarlos de tal manera que esa partición señale características comunes entre los grupos, homogeneidad intragrupo, pero heterogeneidad entre los grupos. Es decir, que los individuos que son separados son separados en grupitos, los cuales tienen algo en común, ¿sí?
Esa es la idea del análisis clúster, es numéricamente identificar en qué se asemejan los individuos, ¿cierto? Vamos a generar un análisis clúster. Vamos en la barra superior, vamos a controlar, en controlar vamos a métodos de clasificación y allí en clasificación vamos a análisis de conglomerados o análisis clúster. Entonces, volvemos a tomar las variables numéricas, en este caso precio mínimo, consumo de gasolina, millas por galón en carretera, cilindros, tamaño del motor, caballos de fuerza, revoluciones por minuto, galones de tanqueo, longitud en pulgadas, ancho en pulgadas, distancia de retorno en U, peso en libras, y aceptar. Entonces, él siempre nos va a generar, claro, cuando hacemos análisis de clasificación hay dos criterios. Uno de ellos es la métrica que estamos utilizando. Es decir, la distancia que vamos a utilizar, la regla, ¿cierto? De medición que vamos a usar, ¿cierto? Entonces, tenemos la distancia euclidiana cuadrada, tenemos la distancia euclidiana, tenemos la métrica CityBlock, ¿cierto? Podemos hacer conglomerados de observaciones y podemos hacer conglomerados de variables. En este caso nos interesa conglomerados de observaciones para ver de los 93 individuos cómo se agrupan, cómo se clasifican, ¿sí? Por un lado está la métrica, por otro lado está el método de agrupamiento. Tenemos diferentes métodos, tenemos el método del vecino más cercano, ¿cierto? Tenemos el método del vecino más lejano, tenemos el método de centroides, tenemos el método de la mediana, tenemos el método de promedios de los grupos, tenemos el método de Wars y tenemos el método de las K-medias. Por ejemplo, dejémoslo inicialmente como el vecino más cercano y la distancia euclidiana, ¿cierto? Con las variables estandarizadas, a ver qué sucede. Pidámosle que nos haga todos los análisis y aceptar. El resultado final de un análisis de conglomerados o un análisis clúster inicialmente es un gráfico llamado dendrograma. Este es el dendrograma. El dendrograma es un gráfico donde se genera asociaciones o clasificaciones de los individuos. Como hay 93 individuos, es algo complicado identificar, ¿cierto?, en donde se clasificó cada uno de ellos. De hecho, algo llamado la distancia, ¿cierto? La distancia es a qué distancia métrica queremos cortar para generar cuántos grupos, ¿cierto? Hagámoslo, hagamos el mismo ejercicio, pero con el número menos de individuos. Vamos a seleccionar los primeros los primeros 30 individuos, a ver qué sucede. Nótenlo, solamente lo hice con los primeros 30 individuos y ya puede identificar mejor, ¿cierto? Y podemos decirle que me localice a una distancia euclidiana de 6. Al generar una distancia euclidiana de 6, ¿cuántos cortes hago? Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cortes. Significa que si hago un análisis clúster a una distancia euclidiana de 6 unidades, ¿cierto?, me van a generar ese número de clúster. Me va a generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos, 9 clústeres. Pero noten que el clúster más grande va a estar acá, ¿cierto? Es el grupo más grande. Los demás van a ser individuales, excepto este que son 2 individuos, ¿cierto? ¿Qué hace que se agrupen así? No sabemos, es lo que debemos ir a averiguar con los datos. El software nos dice ellos se agrupan, nosotros debemos identificar por qué es que ellos se agrupan así, ¿cierto? Claro, hay otra forma de hacer el dendrograma que es por método de, bueno, de hecho podemos hacer el corte o previamente decir cuántos grupos queremos, ¿cierto? Podemos dar clic derecho, opciones de análisis y podemos decir que nos genere 3 grupos, número de conglomerados o clúster 3, ¿cierto?
y le podemos decir que nos lo haga con el método de Ward, es el más conocido, ¿cierto? Y en este caso él nos rompe y nos identifica los tres grupos, nótenlo, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, evidentemente cada uno con distancias diferentes, pero nos genera tres grupos. Eso es hacer análisis de conglomerados, análisis clúster. Muy bien, en gráficos de dispersión, ¿cierto? Podemos identificar, en este caso, podemos identificar los grupos. Él nos dice que si yo pedí tres conglomerados, él me señala con colores, por ejemplo, vamos a editar estos colores, opciones gráficas. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 3, ¿cierto? Y los centroides, los centros. Entonces noten esto, este es el grupo 1, este es su centro, este es el grupo 2 y este es su centro, y este es el grupo 3 y este es su centro. Nosotros podemos dar, si no lo podemos percibir directamente, podemos dar clic derecho, opciones de ventana, y le podemos decir que nos señale con círculos, ¿cierto?, los grupos. Noten también que si damos clic derecho en esta ventana, podemos tomar otra variable. Aquí solamente estoy comparando precio mínimo con consumo de gasolina, ¿sí?, para identificar los clústeres. Picamos en aceptar, noten, el StatGraphics nos hace los círculos de identificación de los clústeres, de los grupos. Así es que podemos generar ese análisis de clúster, ¿cierto? Claro, si cambiamos de variable, en este caso, si cambiamos de variable, por ejemplo, millas por galón en carretera, los grupos ya se van a, bueno, depende de las variables que tome, asimismo se va a visualizar. Cilindros, es absurdo, hay algunas relaciones que no tienen sentido. Parece ser que la que mejor representaba era consumo de gasolina. Sí, parece ser que es la que mejor los separa. Muy bien, así es que podemos identificar en qué se identifican, en qué se parecen estos grupos. Parece ser que lo que más tienen en común es consumo, precio mínimo y consumo de gasolina. Esto que estamos haciendo ahí, describiendo el comportamiento, se llama análisis de clasificación, análisis clúster. Por otro lado, en las opciones tabulares, ¿cierto?, él nos da una idea, ¿cierto?, de en qué se parecen, en qué son comunes, ¿cierto? Hay 11 variables. Entonces, ¿cuáles individuos se parecen más? Entonces, el número de X significa el número de cosas, de variables en las que se parecen. Muy bien, y para terminar, este análisis multivariado cuantitativo, podemos hacer un análisis discriminante. El análisis discriminante hace referencia a un análisis ya después de tener identificadas los grupos o identificados los grupos de una población de interés o de una muestra de interés, ¿cierto? La idea es, si yo tengo identificados los grupos, yo puedo crear una función, una regla que para un nuevo individuo que quiera pertenecer al grupo o a los grupos, ¿cierto?, debo evaluarlos a través de esta regla. Al evaluarlos a través de esta regla, yo puedo definir a qué grupo lo debo asignar. Por ejemplo, las corporaciones bancarias
para asignar créditos tienen identificado tres grupos, que son los clientes que realmente se les puede dar un crédito por su solvencia económica y por otras características, ¿cierto? El grupo de clientes que no se les puede aprobar un crédito, ¿cierto? Y un tercer grupo que es el grupo de clientes que están ahí en espera porque de pronto les falta un papel, un documento para completar todos los requisitos, o les falta cumplir una edad o vida crediticia en tiempo para que cumpla los requisitos mínimos, ¿cierto? Para poderle aplicar, aprobar un crédito. Entonces, ya están creados los grupos. Entonces, la idea del análisis discriminante es crear una función que el nuevo individuo que quiera pertenecer, que pueda pertenecer a los que se le aprueba el crédito o a los que no se le aprueba el crédito o a los que están en medio, ¿cierto? Debe ser evaluado a través de la regla. Esta regla de discriminación debe identificar las características del individuo y asignarlo a uno de los grupos definidos, a uno de los grupos preestablecidos. Esa es la idea de la técnica de análisis discriminante. El StatGraphics tiene implementada el análisis discriminante lineal de Fisher. Esta técnica, al igual que las otras técnicas, que el análisis discriminante canónico lo que hace es asignar, ¿cierto? Crear una función, una regla de discriminación. Para generar un análisis discriminante necesitamos varias variables numéricas cuantitativas, ¿cierto? Y una variable de clasificación, una variable factor. Esa variable de clasificación es la variable que me señala, o es la variable que nos señala los grupos, ¿listo? Podemos generar, por ejemplo, tenemos una variable que es la variable manufactura nacional, ¿cierto? Ceros significa que son internacionales, 1 significa que la manufactura del vehículo, en este caso en esta base de datos, es nacional. Entonces vamos a correr un análisis discriminante. En la barra superior vamos a controlar, en controlar vamos a métodos de clasificación, y en métodos de clasificación vamos a análisis discriminante. En análisis discriminante tomamos la variable de factor, la variable manufactura nacional, ¿cierto? Y en datos vamos a tomar las variables numéricas de interés, en este caso precio mínimo, consumo de gasolina, millas por galón en carretera, cilindros, tamaño del motor, revoluciones, caballos de fuerza, revoluciones por minuto, galones de tanqueo, longitud en pulgadas, distancia de retorno en U, ¿cierto? Peso en libras. Y bueno, creo que con esa es suficiente. Picamos en aceptar. Nos dice que quieren ajustar a todas las variables, sí. Y queremos que nos haga todos los análisis. Muy bien. Muy similar a análisis de clúster, él nos hace un gráfico de dispersión 3D donde nos dice los grupos nacional, ¿cierto? O importado. En este caso, los azules son los importados. Vamos a ponerlo más grande para que se alcance a visualizar, pero no tan grande. Entonces noten lo siguiente, la regla se supone que debe tener una función, una línea que me corte estos dos grupos, el grupo azul del grupo rojo. La idea es identificar, crear esa ecuación, es una función, ¿no? Es una ecuación lineal, ¿sí? Entonces vamos a mirar los resultados. En el análisis discriminante nos dice que la correlación canónica, ¿cierto? En este caso para el grupo 1 es de los valores propios, perdón, es de 1.17, ¿cierto? Nos genera un gráfico de discriminación, una tabla de discriminación por grupos, es decir, él me crea una función de pertenecer o no pertenecer al grupo. Por ejemplo, tenemos dos grupos, el grupo 0 y el grupo 1. En este caso, el grupo 0 tiene esta función de discriminación, el grupo 1 tiene esta función de discriminación. Si al evaluar los individuos en esta combinación lineal para el grupo 0, ¿cierto?
esa ecuación al calcularla nos da un número mayor que cero, de hecho mayor o igual a cero, el individuo va a pertenecer al grupo de los importados, si no, entonces no va a pertenecer al grupo de los importados. Es decir, estas son funciones de exclusión, inclusión o exclusión, pero al mismo grupo, pero no significa que si no pertenece al grupo cero va a pertenecer al grupo uno. Hay que evaluarlo en ambas funciones, ¿cierto? Él nos hace reglas de discriminación por separado y nos hace una regla de discriminación conjunta. Esta es la regla de discriminación conjunta. Como tenemos dos grupos, el que pertenece a 0 y el que pertenece a 1, ¿cierto? Entonces, si no pertenece al grupo de discriminación, si no pertenece al grupo nacional, va a pertenecer al grupo de importados. Es decir, como tenemos dos grupos, necesitamos solamente un corte, una regla de discriminación. Esta es la regla de discriminación general, ¿sí? Entonces, nos dice que va a pertenecer al grupo uno si al evaluar el individuo en esta ecuación, ¿cierto? La ecuación que nos pone el stat advisor abajo, y ese resultado es mayor o igual a cero, va a pertenecer al grupo de los nacionales, de los vehículos nacionales. Si no, entonces porque pertenece al grupo de los individuos importados. Esto es con los datos reales, esto es con los valores estandarizados, ¿ok? Con las variables estandarizadas. Grupos de centroides de los vehículos nacionales e importados, resumen estadístico por grupos, entonces nos calcula la media, precio mínimo, consumo de gasolina, ¿cierto? Eh, para el grupo nacional, nacional y el grupo importado y en general para todos, ¿cierto? Nos calcula un recuento, las medias, los precios mínimos, nos hace el recuento y las medias por cada uno de los grupos, ¿no? Calcula las medias para este grupo de variables, ¿sí? Nos calcula la desviación estándar para el mismo grupo de variables, ¿ok? Son los resúmenes que nos está generando. Ahora bien, nosotros podemos pedirle al StatGraphics que nos genere el gráfico de dispersión 3D del comportamiento. Entonces noten que con este análisis, en este caso la función de interés es esta función, ¿cierto? Función de discriminación. Esta función nos debe servir para identificar dónde debemos ingresar el nuevo individuo. Noten que evaluamos evaluamos 92 individuos. Es decir, que el individuo número 93 que quiera pertenecer a esta lista, debemos asignarlo a uno de los dos grupos, grupo 0 o al grupo 1. ¿Dónde lo debemos evaluar? Depende de lo que nos diga esta función de discriminación. Esta función discriminante lineal de Fisher me debe decir, al evaluarlo, si es mayor o igual a 0, debemos agregarlo al grupo 1, al grupo nacional, y si no, entonces debemos agregarlo al grupo 0. ¿Ok? Esa es la idea del análisis discriminante, crear una función que me discrimine, una función que me asigne nuevos individuos a los grupos ya establecidos. Ojo que esta es precisamente la diferencia entre análisis clúster y análisis discriminante. En el análisis discriminante ya los grupos están establecidos. En el análisis clúster hasta ahora vamos a identificar los grupos. Ok, con esto terminamos análisis de información multivariada, ¿cierto? Para variables cuantitativas. En una próxima sesión vamos a hacer un análisis multivariado para variables cualitativas, aprovechando que esta nueva versión del StatGraphics, ¿cierto? Trae el complemento de análisis categóricos para variables
cualitativas. En este caso estoy hablando de el análisis de correspondencias simples y el análisis de correspondencias múltiples, el cual son técnicas estadísticas multivariadas francesas utilizadas para resumir información cualitativa de forma multivariada. En este caso es para buscar asociaciones entre variables cualitativas. Muchas gracias, hasta la próxima.